Te saludamos en este día. Gracias por tu compañía, a la programación de Radio Solidaria, a este canal de YouTube de Radio Solidaria y a todas las plataformas que tenemos disponible para ti. El cansancio es una realidad que todos enfrentamos en diferentes momentos de la vida. Puede manifestarse de distintas maneras, a través de agotamiento físico, a través de fatiga emocional o a través del desgaste espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece principios y promesas que nos ayudan a encontrar descanso en medio del cansancio. Hoy queremos hablarte de esto: cansancio físico, espiritual y psicológico. Empezamos por el cansancio físico, cuando el cuerpo nos pide descanso. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez? Día largo de mucho trabajo, tu cuerpo te está diciendo: es hora de dormir, es hora de relajarse, es hora de sentarse en la silla, en el sofá, es hora de tumbarse. El cansancio físico es parte natural de la vida. Nuestro cuerpo tiene límites, necesita descanso para funcionar correctamente. Dios mismo estableció el descanso como un principio desde la creación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 9 y 10. Dios diseñó nuestros cuerpos para el trabajo, pero también para el descanso. Jesús en su ministerio terrenal descansaba y dormía. Jesús nos mostraba que el descanso es necesario. Marcos capítulo 4, versículo 38, por ejemplo. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Te voy a presentar unos consejos prácticos para combatir el cansancio físico. A mí siempre me ha gustado el deporte, sobre todo el fútbol. Ahora ya a esta edad, pues, uno ya jugar al fútbol complicado. Pero uno de los requisitos de todo deportista, por ejemplo, es establecer un balance entre el trabajo y el descanso. Si trabajas mucho y descansas poco, a la hora de practicar, por ejemplo, deporte, no vas a tener fuerzas. Otro consejo práctico es alimentarse bien. Hacer ejercicio, por ejemplo. Dormir lo suficiente, evitar el estrés innecesario. Seguir el ejemplo de Jesús. Trabajar con diligencia, pero también apartar tiempo de descanso. Estos son algunos consejos prácticos para combatir el cansancio físico. Si tienes agotamiento físico, recuerda que Dios te ha dado un cuerpo que necesita cuidado. Honra a Dios también a través de tu descanso. Esto es esencial, es importante. Tenemos también el cansancio espiritual. Es ese momento cuando el alma se siente seca, ¿verdad? Ocurre cuando nos sentimos desconectados de Dios, sin fuerzas para orar, sin fuerzas para leer la Biblia o servir. Y puede venir por varias razones. Por un periodo de pruebas y dificultades, porque nuestro amor se ha enfriado, falta de comunión con Dios, o por un exceso de actividades ministeriales, sin tiempo personal con el Señor. Jesús nos da una invitación en este momento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una promesa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús lo está ordenando. Es una orden, es algo imperativo. Porque es en Jesús donde vamos a encontrar descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jesús encontramos el verdadero descanso. No solo físico, emocional, sino también espiritual. El ejemplo por excelencia de cansancio espiritual es Elías. El profeta Elías
experimentó cansancio espiritual después de haber visto la mano de Dios en el Monte Carmelo. Tras la victoria, cayó en depresión y quiso morir. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y Dios no lo reprendió, sino que le dio comida, le dio descanso, le dio visión, una nueva dirección para su vida. Hay unas claves para renovar el espíritu y muchas de ellas se nos ha compartido, otras nos lo han compartido, por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra propia esposa, esposo. Nuestros hijos también nos dan a veces lecciones espirituales. Busca tiempos de oración con Dios. Aliméntate espiritualmente con la palabra. Rodéate de hermanos y hermanas que te animen, que fortalezcan tu fe. Toma momentos de silencio, medita para escuchar a Dios. Si ahora mismo tienes ese bajón espiritual, si sientes sequedad espiritual, no la ignores. No ignores tu necesidad de Dios. Regresa a su presencia, porque Él va a renovar tus fuerzas. Y ahora quiero hablarte del cansancio psicológico emocional. Yo siempre pongo el ejemplo del cansancio físico y psicológico. El físico, acabas cansado, ha sido un día muy largo, tu cuerpo ya no puede más, te acuestas, antes te das una ducha, cenas, te acuestas y al día siguiente te levantas como si nada. Pero cuidado con el cansancio psicológico emocional, este es el peor de todos, porque empieza con un pensamiento en la mente. Hay un libro, que por cierto lo puedes encontrar en librería Los Olivos, que creo que se titula Campo de batalla la mente, y ahí es donde ataca el enemigo, la mente, los pensamientos. ¿Por qué? Porque pone un pensamiento en tu mente que luego lo llevas al corazón y del corazón lo llevas a la práctica. El cansancio psicológico es resultado del estrés, la ansiedad, las preocupaciones, el desgaste emocional. Y puede llevarnos a perder la motivación, a sentirnos frustrados o sin propósito. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Estos días hablaba con mi padre y él me aconsejaba, me ministraba. Y siempre cuando recibes ministración, ya sea de tu padre, de tu madre, de tu esposo, esposa, o de tu propio pastor, o de algún consejero espiritual, lo primero que te aconsejan es descansar en Dios. No descansar de una manera natural, que también está bien, pero siempre el primer consejo es buscar a Dios. Y es lo último que hacemos nosotros cuando estamos cansados física, espiritual y emocionalmente, buscar a Dios. Ejemplo sencillo, cuando te duele la cabeza, ¿a que no acudimos a Dios cuando nos duele la cabeza? No, acudimos al remedio natural. Y si no funciona el remedio, entonces buscamos a Dios. Echas tu carga sobre Jehová y Él te va a sustentar otra vez. ¿Sobre quién? Sobre Jehová, sobre Dios. ¿Quién te va a sustentar? ¿Quién va a traer alivio a tu vida? Dios. Ejemplo en la Biblia, Moisés. Moisés se sintió agotado emocionalmente al lidiar con la carga de guiar al pueblo de Israel. Incluso le pidió a Dios que le quitara la vida porque no podía más. Otro personaje bíblico con un ministerio increíble, utilizado por Dios de una manera sobrenatural, que deseaba la muerte. Elías y ahora Moisés. Números capítulo 11, versículo 14 y 15. ¿Qué hizo Dios? Le proveyó ayuda a través de otros líderes. Cuando la mente está agotada, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cómo puedo combatir el desgaste mental y emocional? Muy fácil, hablando con Dios, expresando tus sentimientos sin miedo. También aprendiendo a delegar responsabilidades, buscar apoyo. Recuerda las promesas de Dios, medita en ellas y sobre todo busca consejo sabio en momentos de confusión en las personas adecuadas, porque siempre buscamos consejo en nuestros amigos, nuestros coleguitas, ¿verdad?
los que sabemos que no están haciendo las cosas bien, y en vez de aconsejarnos de parte de Dios nos dan un consejo humano, un consejo que en ese momento nosotros queremos oír que no viene de Dios. Por eso, si estás mentalmente agotado, Dios quiere aliviar tu carga, darte paz. No trates de llevarla todo solo. Las promesas de Dios están vigentes para ti y para mí. Y Dios, en su palabra, ofrece promesas para los que estamos cansados. Dios no nos promete una vida sin cansancio, pero sí nos asegura su ayuda para renovar nuestras fuerzas. Hablaba con mi mujer de este versículo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, verso 31. Dios es nuestro descanso. Si estás cansado física, espiritual o emocionalmente, corre a Él. Su paz, su presencia, su amor te van a fortalecer en cada área de tu vida. Confía en Dios. Él es tu descanso. Que puedas orar al Señor diciendo: Señor, en medio de mi cansancio, vengo a ti en busca de fuerzas. Dame descanso físico, aviva mi espíritu, renueva mi mente. Hay una canción de Marco Barrientos, creo que el disco es Espíritu Santo y Fuego, creo que ese es el disco. Lo tengo por aquí, yo te lo puedo confirmar en unos segundos. Espíritu Santo y Fuego, presentado en el año 1995. Hay una canción que se titula Lléname. ¿Y por qué te hablo de esta canción? Porque la canción menciona no solo de llenarnos de Dios, que esa es la base de la canción, sino que dice: renuévame. El gozo de tu salvación. Necesitamos un renuevo de la mente. Dame descanso físico, aviva mi espíritu, renueva mi mente, que mi confianza esté siempre en ti. ¿Sabes cuál es la clave para renovar nuestras fuerzas? Esperar en Dios. Así lo dice Isaías. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuál es la clave para renovar nuestras fuerzas? Los que esperan en Jehová. O sea, esperar en Jehová. Y cuando esperas en Jehová, entonces levantarás alas como las águilas. De ahí la imagen que vamos a utilizar de miniatura para esta reflexión. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Este versículo es una promesa. Y esta promesa nos tiene que llenar de esperanza, de fortaleza. Dios nos está asegurando que si confiamos y esperamos en Él, nuestras fuerzas serán renovadas. ¿Pero qué significa realmente esperar en Jehová? ¿Cómo podemos experimentar esta promesa en nuestra vida diaria? Más que paciencia, yo diría confianza. Esperar en Dios no es simplemente quedarnos sin hacer nada, sino confiar en que Él está obrando, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Esperar en Dios significa confiar en su tiempo y no desesperarnos, porque tendemos a eso. Hay un refrán popular aquí en España, no sé, en Estados Unidos o en toda América Latina, que si se pronuncia así o no, si se menciona así. El que espera, desespera, algo así, parecido. Esperar en Dios significa confiar en su tiempo, no depender de nuestras propias fuerzas, sino de las suyas. Es seguir adelante, aunque las circunstancias sean difíciles. Y el ejemplo es Abraham. Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar muchos años para ver cumplida esa promesa. Aunque tuvo momentos de duda, al final vio la fidelidad de Dios al nacer Isaac. Más que paciencia, confianza. Dios nos da fuerzas en medio del cansancio. Me gusta decirlo, pero esas son las matemáticas de Dios.
¿Sabes cuáles son las matemáticas de Dios? Multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios sabe que nuestras fuerzas son limitadas, que a veces nos sentimos débiles, desanimados, pero cuando esperamos en Él, nos da una fuerza sobrenatural para seguir adelante. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, verso 29. ¿Cómo puedo recibir nuevas fuerzas en Dios? Orando, entregando mis cargas, meditando en su palabra, porque en su palabra recibimos ánimo. Alabando a Dios aún en medio de la prueba. Volví a hablar esta mañana con mi esposa y en estos días, y cada mañana siempre que podemos ponemos alabanzas de los años 90, años 2000, inicio, ¿no? Esas alabanzas que a mí me marcaron, que a mi esposa marcaron, canciones que mis padres me inculcaron. De viajar con mi padre en coche al trabajo, escuchábamos cintas en los casetes. Recuerdo la cara A, la cara B. Y eran canciones que te llevaban a la presencia de Dios, eran canciones cristocéntricas. Esas canciones tenían una esencia que quizás ahora, quizás me equivoco, pero yo he perdido, o se ha perdido. Hay muchas canciones bonitas, y está de moda hacer canciones que duran más de 15, 20 minutos. Pero en esa época, principio de los 90, hasta principios del 2000, la esencia de las canciones era alabar a Dios. O sea, la canción te animaba a alabar a Dios. Ahora a mí, siendo sincero, me cuesta. Porque intento buscar en la canción algo que me anima a buscar a Dios y a veces no lo encuentro. Y no tengo nada en contra de los artistas que hoy presentan discos, no. Pero es que han quitado como a Jesús de la canción. Me cuesta encontrar a Jesús en la canción. No sé si estoy alabando a Dios o estoy hablando a una mujer o a un hombre. Hay muchos artistas que han quitado a Cristo de sus canciones. Ya sabéis algunos ejemplos. Pero en esa época había un mover en la alabanza que te animaba a alabar a Dios, aún en medio de la prueba. Y eso se ha perdido. Así lo siento yo. Hay un refresh, hay un renuevo de canciones, pero yo no siento el mismo sentir en estas canciones que en las canciones de hace unos años atrás. Quizás porque se repite lo mismo la canción, es un bucle, parece que la canción nunca va a acabar, parece que está de moda que todos hagan un círculo y de una manera acústica hagan canciones, discos, que no digo que está mal, pero que a veces se vuelve rutinario. Parece una moda hacer ese estilo. Parece que no hay algo nuevo. No hay una búsqueda de Dios nueva, diferente. Parece que todos buscan a Dios de esta manera, cuando a Dios le puedes buscar de maneras inimaginables, infinitas. Pero echo de menos que antes la base de una alabanza era alabar a Dios. Dios nos da fuerzas en medio del cansancio. Por eso también rodéate de una comunidad cristiana que te fortalezca. Volar como águilas, es decir, elevarnos sobre las circunstancias. Cerca de los estudios de Radio Solidaria, siempre que venimos en el coche a los estudios, siempre le digo a mi esposa, mira, ahí están 2 águilas. Siempre están en la misma zona. Y yo le digo, me da que esas águilas están viendo a quién devorar. No como león rugiente, pero sí como águila rugiente que está esperando. Están esperando, están acechando a su presa. Pero es curioso que las ves elevadas en lo más alto, planeando, en contra del aire también, pero aún así están volando. El águila es un ave majestuosa que, por cierto, a mi mujer no le gustan las aves, los pájaros. El águila no se deja vencer por las tormentas. Busca la manera de sobrepasar esa circunstancia. Y en lugar de luchar contra el viento, lo que hace
Fran de la Jungla, si nos estás escuchando, no quiero quitarte el puesto, pero esto es así. Se eleva por encima de la tormenta y deja que las corrientes del aire la sostengan y empiezan a planear. Dios quiere que seamos como las águilas. No temer a las pruebas, sino usarlas como oportunidad para crecer. No depender de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, sino depender del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos sostiene. Y si te fijas, las águilas siempre, donde ponen su ojo, ponen el pico. Ponen las zarpas. Ellos tienen un objetivo. Pues nosotros también, vivir con la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, como nos compartía Óscar Fradejas en TikTok. Si tienes esta plataforma, síguenos a través de Oficial Radio Solidaria. Decía, puestos los ojos en Jesús. Es decir, vivir con la mirada en lo eterno, no solo en lo terrenal. Cuando confiamos en Dios, Él nos eleva por encima de los problemas. No nos quedamos atrapados en la tormenta, sino que la usamos la tormenta, la prueba, para acercarnos más a Él. Volar como águilas, elevarnos sobre las circunstancias. Luego también Isaías dice, correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos. Dios nos promete que al esperar en Él podremos seguir adelante sin desfallecer. La vida cristiana es como una carrera. Como dice Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo correr sin cansarnos? Manteniendo la vista en Cristo, no en las dificultades. Dejando el peso del pecado, la preocupación, siendo perseverantes, incluso cuando el camino es largo. Y lo vuelvo a repetir, en la carrera te puedes apoyar también en otros hermanos. Lo importante es llegar a la meta. A mí me da igual llegar el segundo, el tercero o el último. Para mí lo importante es llegar a la meta. Y si me puedo apoyar en otros hermanos que cuando caigo me levantan, gloria a Dios. Dios nos da la fuerza para correr en los momentos de intensidad. Porque esta es una carrera de obstáculos. No es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia, de obstáculos. No importa la temporada que vivas, Él te sostiene. En la carrera vas a encontrar lluvia, granizo, nieve. Vas a tener un esguince, vas a tener una sobrecarga, vas a tener una rotura. Lo normal. Pero si mantenemos la vista en Cristo, Él nos va a ayudar. La esperanza en Dios nunca falla. Por eso lo que dice Isaías es una promesa para todos los que estamos cansados, agotados o incluso desanimados, estresados, ansiosos. Dios quiere renovar tus fuerzas, elevarte como las águilas, sostenerte en tu caminar. Por eso dile al Señor, en medio del cansancio, en medio de las pruebas, dedico a esperar en ti. Dame nuevas fuerzas, ayúdame a volar sobre las dificultades, a seguir adelante sin desfallecer. Confío en tu fidelidad, Dios. Por eso el mensaje final es, confía en Dios. Confía en Él y verás su fortaleza en tu vida. Espera en Él. Confía en Él. ¿En quién estás depositando tu confianza? ¿En las cosas materiales, en las cosas terrenales? ¿Has puesto tu confianza en el hombre? Cuidado. Pon tu confianza en Dios. La clave para renovar nuestras fuerzas es esperar en Él. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la clave. Espera en Dios. Él te renueva.